Damos gracias al Señor porque Él es bueno en todo tiempo, ¿verdad? Y grande, grande, grande es su misericordia. El tema del día de hoy, hermanos, es algo que para muchos es conocido, ¿verdad? Pero el Señor quiere recordarnos y quiere que profundicemos más en Él. El tema de hoy es el modelo del perdón. Y quiero por favor que me ayuden a leer en Mateo 18, el 21 y el 22. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Creo que todos, ¿verdad? Hasta ahí, hermanos, pueden sentarse. Todos hemos leído en algún momento estos dos versículos. Créanme que por más que uno los lea, ¿verdad?, siempre encuentra cosas nuevas en la palabra del Señor. Pero como vamos a hablar del perdón, ¿verdad? Y todos ya sabemos qué es perdonar. Pero yo les traigo el concepto secular de lo que es perdonar. Dice que es renunciar y olvidar. Escucha bien, renunciar y olvidar completamente una ofensa que se ha recibido. No guardando resentimiento ni rencor. Amén. Oiga bien, renunciar y olvidar, ¿verdad? Completamente. No solamente hoy no me voy a acordar, ¿verdad? Hoy voy a renunciar, pero ahí mañana me voy a acordar y cuando lo vea me va a dar enojo, ¿verdad? No guardando resentimientos ni rencor. Es difícil perdonar, no es fácil. Y sobre todo cuando viene de una persona cercana a usted, sobre todo cuando viene de alguien a quien usted ama, de alguien en quien usted espera, ¿verdad? Reciprocidad, ¿verdad? Que si usted es buena persona con ella, ¿verdad?, con su amiga, que su amiga sea buena persona con usted. Que si usted es buen papá, su hijo sea buen hijo. Cuando una persona nos lastima, tenemos solamente dos opciones. La primera es perdonar y la segunda es no perdonar. Mucha gente mide por tamaño, ¿verdad?, las heridas o las ofensas recibidas, ¿verdad? No, dice, es que lo que a mí me han hecho no es igual a lo que te han hecho a ti. Si yo hubiese pasado eso, si a mí me hubieran hecho eso, yo no hubiera perdonado, dicen muchos, ¿verdad? O eso era fácil perdonarlo, eso era fácil, ¿verdad? Cada quien mide, ¿verdad?, según lo que siente. Amén. Hay diferentes tipos de heridas, de esas pasajeras, ¿verdad?, y de esas que todavía cuando las recordamos se nos salen las lágrimas y ya dijimos que lo hemos perdonado. Pero cuando la herida es profunda, cuando la ofensa es hiriente, eso no es fácil de perdonar. Y por eso le digo que se mide la ofensa. Amén. Porque si ese señor en el bus que me golpeó, yo nunca lo volví a ver. Y me acordé hasta hoy que les estoy poniendo el ejemplo. No ha sido estorbo en mi vida todos estos días para orar. Pero ¿qué pasa cuando es alguien que está cerca de usted? Su papá, su mamá, su tía, la que usted más quiere, su hijo. Porque lo mayor, ¿verdad?, el amor más grande que tenemos los seres humanos son los hijos. Amén. Su esposo, su esposa, su súper amigo del alma,
su súper amiga. ¿Le duele o no le duele? Y por mencionar, hermanos, algunos tipos de ofensas o heridas, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, los rechazos. En los rechazos puede ser complicado, ¿verdad? Porque les voy a poner los ejemplos. Un hijo no deseado, alguien que se sienta todavía, ¿verdad? Y que diga, no, es que mis papás no me desearon, ¿verdad? Aún adultos como estamos podemos decir eso, ¿verdad? Es que mi mamá no me quería, siempre me rechazaba. Un hijo favorito. Tal vez usted rechazó una vida, un intento de aborto. Tal vez esas cosas no están dentro de nuestra iglesia, pero más de alguna persona, no nosotros tal vez, pero muchos están sufriendo eso. Una culpabilidad. Las comparaciones, ¿verdad? Ay, si vos fueras como tu tía, no te pasara esto. Si te parecieras más a tu hermana, más obediente, no te pasará esto, ¿verdad? El divorcio, las separaciones, esto crea muchas heridas en los corazones, ya sea hombre o mujer, un despido. También están los abusos. Los abusos ustedes saben cuáles son, pueden ser verbales, ¿verdad? Groserías, palabras hirientes, palabras que nos hacen sentir mal. Las físicas, ¿verdad? Los golpes. Muchos hijos han sido golpeados por sus papás y eso ha causado una herida en su corazón. Muchas esposas han sido golpeadas por sus esposos, aun cuando son quizás pastores, servidores, líderes. Eso pasa, hermanos, tal vez no en esta iglesia, pero he conocido casos. Y eso genera una herida. Porque dice, ¿cómo es posible que él esté allá arriba, que ella esté allá arriba y me haga esto? Esas heridas existen. El abandono de un padre, de una madre. El hecho que lo críe tal vez una abuela, un pariente, una tía, eso genera heridas en el corazón porque el hijo dice, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó? Muchas veces. O el hecho de que haya un padre, pero hay un padre ausente. Sí hay un padre en la casa, pero es como que no existe, no me pregunta cómo estoy, no me pregunta cómo voy en clases, no sabe si hoy me bañé, no sabe si tengo zapatos. Eso crea heridas en los hijos, hermanos. Esos padres, ¿verdad?, que lo abandonan a uno, tal vez por un vicio, o tal vez por otra pareja. Hay muchas madres que dejan a su hijo porque la otra pareja, ¿verdad?, que tienen, le dicen, no te puedes traer a tu hijo. Y eso genera una herida en el hijo y también en la mamá. Aunque ustedes digan, no, si lo abandonó, algo ha de sentir esa madre. Las traiciones, hermano. Que la número 1 es la infidelidad, ¿verdad?, entre parejas. Lo otro, hermanos, es que muchas veces nos mostramos amigos de las otras personas, ¿verdad? Y tal vez nos dicen, te voy a contar esto, pero es porque no aguanto más, quiero que ores por mí. Y el revelar un secreto, hermanos, a veces causa herida. Tenemos que ser prudentes hasta en eso. La deslealtad. También tenemos las vergüenzas públicas, que está el irrespeto, ¿verdad? Cuando usted le grita a otra persona, cuando usted lo hace sentir mal. Ahora está de moda el bullying, que antes no se llamaba así, ¿verdad? Pero ahora tiene un nombre específico. El que hablen cosas suyas a sus espaldas, cosas tal vez ciertas, tal vez no ciertas, que son las que mucho más duelen. Porque es difícil, hermanos. Es difícil que hablen de uno cuando tal vez las cosas no son ciertas, y sé que muchos han pasado ese proceso y dejan una herida. Dentro de las mismas vergüenzas públicas están los chambres, las murmuraciones, ese tipo de cosas. Pero cuando usted tiene alguno de esos problemas mencionados,
o alguna cosa que yo no haya mencionado, pero que le ha causado una herida y usted decide no perdonar, ¿qué pasa, hermano? Sentimos emociones y sentimientos tal vez no tan gratos, el enojo, la ira, el reproche. Nos sentimos a veces orgullosos, ¿verdad? Porque decimos, ay, ¿yo cómo le voy a hablar a ella si ella anda hablando de mí? Muchas veces sentimos envidia. Decimos, ¿cómo es que a ella le está yendo bien y a mí no? Porque ya tenemos una herida, ¿verdad? En contra de esa persona. Nos causa enemistades, nos causa odio, nos causa muchas veces tristeza. Les voy a poner un ejemplo de mi vida en la cual yo pasé y fue difícil para mí. Y sé que muchas veces ya se los he contado, pero se los voy a volver a contar porque es parte del perdón. Yo tuve una infancia y una adolescencia muy difícil con mi papá. Bueno, en mi casa, ¿verdad? Mi familia. Pero era a raíz de que mi papá tomaba mucho. Era a raíz de que mi papá era infiel. Y eso marcó mi vida y mi corazón. Y cada vez que yo lo veía, yo decía, que me da cólera, decía yo. Que tenga dinero para irse a tomar y para dejarnos para la comida no tenga. Me daba cólera, hermanos. Me llenaba de ira. Y hasta cierto punto yo decía, cuando yo tenga mi casa, yo no lo voy a dejar entrar. Así decía. Y cuando él me llegue a pedir, escuche bien, para mi vergüenza se lo digo, yo no lo voy a dejar entrar. Y si me pide comida, no le voy a dar. Eso pensaba yo. Y yo decía, porque él para mí era injusto con mi mamá, con nosotros sus hijos. No es posible, decía yo, que nos limite a ciertas cosas cuando él puede dárnoslas. Hermanos, él tenía un negocio donde usted podía llegar y comer lo que usted quisiera, tomar cuanta soda, licuados y lo que usted quisiera. Y ciertamente eso no nos lo restringía, porque no voy a hablar lo que no es, ¿verdad? Pero me dolía, hermanos, que llegaran los amigos, ¿verdad? Y ellos necesitaban dinero y él fácilmente lo soltaba. Cuando a veces yo decía, Dios mío, no ha pagado el colegio. Hermanos, muchas veces nos cortaron la luz y el agua. No una vez. Como 3 veces caímos en mora en la casa, ¿verdad? No se pagaba, porque él no quería, no porque no pudiera hacerlo. Y eso generaba en mí que esa herida estuviera abierta y sangrando. Hermanos, y yo sentía estos sentimientos y estas emociones. Y es difícil vivir con eso. Usted se siente, lo que dijo el hermano, amargada. Y eso no es algo que usted pueda esconderlo. ¿O lo puede esconder? Cuando está contento puede esconder que está contento. No, son carcajadas, ¿verdad? Y cuando está amargado, cuando está herido es igual. Hermano, le toca la limpieza. Bueno. Hermana Sandra, le toca predicar. Amén. No se puede evitar. O sea, la gente lo nota. Y usted mismo lo siente. No es algo que usted puede esconder. No se pone una sombría y no lo va a dejar de sentir. No se va a tomar una pastilla y se le va a quitar, no. Aparte, hermano, de todos estos sentimientos y emociones, la amargura, secularmente, se dice que es un veneno que se lleva interiormente y que se refleja físicamente.
Dice, es un sentimiento duradero de frustración. Era lo que yo sentía, me sentía frustrada. Yo decía, cuando yo trabaje, cuando yo me vaya de esta casa. ¿Sabe? Yo le cuento a José Antonio que yo tenía 2 tíos en Estados Unidos, uno por parte de mamá, bueno, que era primo de mi mamá, pero toda la vida le dijimos tío. Y tenía un tío de verdad, de parte de mi papá. Y antes que se usaban las cartas, yo les escribía. Y yo le decía, tío, lléveme por favor. Para mí esa era la solución, no vivir más ahí. Esa era mi solución, era lo que yo podía hacer. No conocía de un Cristo que me amaba, de un Cristo que perdonaba, y no sabía qué era perdonar de esta manera, ¿verdad? Dice que es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento, tristeza, y esto se da especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. También dice que la persona amargada, aparte, ¿verdad?, de notársele en su semblante, la persona amargada contamina, es un alto contaminante, es como el coronavirus, y así de feo también. Dice, ¿cómo actúa una persona amargada? Vamos a ver, ¿cómo actúa una persona amargada? ¿Cómo? Molesto, enojada, criticona, quejosa, dura, rencorosa, odiosa, le gusta hacer sentir mal a los demás, no quiere cargar con su amargura ella sola, quiere que el otro también se amargue con lo que ella siente. Eso hace la amargura, por eso dice que es un alto contaminante en su entorno, donde usted vive, con sus compañeros, en la iglesia. No tenemos que dejar que la amargura llegue a nuestro corazón. Y como es tan notoria, ¿verdad? Si alguien lo nota, hermano, hay que imponer manos. No, hermanos, también depende mucho de la persona. Porque si usted no quiere dejar de sentir amargura, ¿verdad?, no lo va a hacer, pero ya vamos a ver cómo dejar de hacerlo. Aparte, hermanos, de que una persona amargada lo refleja emocionalmente, lo refleja físicamente. Porque una persona amargada, como siempre pasa enojada, tiende a estar enferma toda la vida. Y dice, ¿verdad?, según los estudios, que alguna de las enfermedades que causan son enfermedades cardíacas, presión arterial alta, desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, muchos dolores de cabeza y de columna. ¿Cuántos han sentido dolor de cabeza y dolor de columna? No, a veces por otros motivos, ¿verdad? Pero vea hasta dónde llega la amargura. Nos invade emocionalmente, físicamente y ¿sabe qué? Espiritualmente. Es un cáncer, muy bien, que nos va comiendo de a poquito. Nos da depresión, nos da mucho estrés. Siempre andamos ansiosos, comiéndonos las uñas, afligidos. Tenemos inseguridad. Tenemos inseguridad, hermanos. Siempre andamos pensando, ¿verdad?, que alguien nos va a herir. Nos volvemos paranoicos, dicen por ahí. Espiritualmente, hermanos, nos hace perder la visión de la vida que tenemos aquí en la tierra. El propósito de Dios en nosotros nos lo hace perder. ¿Y sabe qué? Perdemos la fe.
perdemos la fe. Y muchas veces lo declaramos, ¿verdad? No solo lo pensamos, sino que lo declaramos. Yo decía en aquella situación, mi papá nunca va a cambiar. ¿Cuándo? Esas palabras significan que yo ya había perdido la fe. El Señor quiere que seamos libres de amargura. Y de esas raíces de amargura habla en Hebreos 12:15. Hebreos 12:15, que dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué hermoso es el Señor. Nos está diciendo que no tenemos que dejar que brote ninguna raíz de amargura. Porque ya vimos todo lo que nos puede pasar, o todo lo que hemos experimentado en mi caso. Y dice, os estorbe. ¿Estorba o no estorba? Sí estorba, hermano. Porque muchas veces ni se acuerda de orar, porque muchas veces no le encuentra sentido a la vida, es un estorbo que está sintiendo su ser. Aparte que no duerme, ¿verdad? Que no come, que está enfermo, estorba en su vida. Y por ella muchos sean contaminados. No están tan perdidos, ¿verdad? Los que pusieron ese concepto, que es un alto contaminante. El Señor lo está declarando, no lo estamos inventando. Qué hermoso es el Señor. Cuando habla de raíz, ya sabemos, ¿verdad?, que es un órgano de la planta. Así lo vemos, ¿sí o no? Una raíz es algo, es un órgano, parte de una planta. ¿Qué pasa? El tallo va hacia arriba, pero la raíz, ¿qué pasa? Profundiza. ¿Y qué hace la raíz? ¿Qué hace? Se alimenta, ¿sí o no? Absorbe, come. Eso hace la raíz. Raíz de amargura. ¿Qué va a hacer esa raíz de amargura? Succionarlo por dentro, acabárselo interiormente. Toda planta da fruto, ¿verdad? Pero imagínense cuáles van a ser los frutos de esa planta si la raíz es la amargura. Imagínenselo. Van a ser muchos sentimientos negativos, hermano. El odio, el rencor, los que ya mencionamos. No dejemos tener raíces de amargura en nuestro corazón. No dejemos pasar. Dios no nos quiere con frutos negativos. No quiere ninguna de esas cosas negativas que hemos mencionado el día de hoy. Ninguna. Puede enojarse, dice la palabra. Sí le es permitido. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? Airaos, pero no pequéis. Dios no nos quiere con frutos negativos. Él quiere que tengamos paz en nuestro corazón. Fíjese bien, a mí me da risa los muñequitos cuando dicen paz interior. Me da mucha gracia escucharlo en la televisión, pero ¿cuánto sentido tiene espiritualmente eso? Porque ¿cómo tiene usted una paz interior? Sujetos al Señor. Es de la única manera que podemos tener paz, porque en este mundo siempre vamos a tener heridas, sufrimientos, obstáculos, siempre las vamos a tener, pero nosotros tenemos que tener paz interior. El único remedio, la única medicina para la amargura, hoy el Señor nos la está dando, es el perdón.
El perdón, repítalo. El perdón es la única medicina que tenemos para la amargura. Así que si usted ve por ahí algún hermano amargo, dígale, le falta el perdón. Y azúcar, dice. Quiero que lea conmigo en Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos perdonó primero. A nosotros los creyentes el Señor ya nos perdonó. Y de eso tenemos que agarrarnos para poder perdonar. ¿Verdad? Porque en la carne, hermanos, somos débiles y nos es difícil perdonar. Mire qué hermoso el Señor, todo lo lleva en orden. Dice, quítese de vosotros toda amargura. Porque, ¿qué? Cuando está amargura está enojado, tiene ira, grita, maledicencia. Dios mío, ¿y qué es eso? Dije yo. Y dice que es difamar a alguien. Tenemos que analizarnos. Si estamos hablando algo, ¿verdad? De alguien que no es, peligroso, estamos amargados. Y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos como Él ha sido con nosotros, misericordiosos y perdonándonos. Él nos perdonó primero y sobre todo, hermanos, por obediencia, porque si hemos conocido a Cristo, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? O desobedientes, obedientes. Es hermoso cuando recordamos de algo que hicimos y nos sentimos libres porque el Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos han experimentado eso? Nadie. Amén, hermanos. Aunque sea algo leve que, ¿verdad? No lo hicimos bien, pedimos perdón y el Señor nos perdonó. Leve les estoy diciendo y no me dicen amén. Hermanos, Él nos perdonó de todas aquellas cosas malas que hicimos, aquellas palabras que dijimos. Amén. Nos limpió. Aquellos que andaban en malos caminos, ¿verdad? Aquellos que ni conocíamos de Dios. Aquellos que no conocíamos ni siquiera sus mandamientos. Y nos ha perdonado con amor. Lo único que podemos hacer es ser obedientes. Cuando tenemos perdón, hermanos, eso nos hace tener un corazón tranquilo, limpio, sin carga. Nos da libertad para adorarle, libertad para orar. No es cierto que a veces siente opresión porque usted dice, Dios mío, todavía ando pensando en lo mal que hice, y usted sabrá en qué. Y eso no lo deja orar, es un estorbo. Pero si sabemos perdonar, hay una sanidad interior y nuestro corazón está limpio y está libre, ¿verdad? Si somos obedientes, estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Si nosotros tenemos el amor en nuestro corazón, es mucho más fácil perdonar. Pero el amor del Señor, ¿verdad? Ese amor infinito, tan grande, que nos demuestra que todo lo podemos con Él. No sienta que no puede, hermanos. Por más grande tal vez que sea su herida o su molestia, usted puede perdonar. Porque cuando tenemos amor en nuestro corazón, es posible. Aparte ahí también el Señor nos está diciendo cuáles son, ¿verdad? Esos frutos que debemos tener, los contrarios a los que habíamos mencionado. Muy hermoso el Señor, dice que tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? Benignos, humildes, mansos, pacientes, soportándonos unos a otros.
En Lucas 6, 27 y 28, vuelve a hablar, hermanos, del amor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Hermanos, muchas veces hay personas, ¿verdad?, que nos lastiman sin querer, ¿verdad? Porque en el caso de mi papá, él no se daba cuenta que nos estaba lastimando, ¿verdad? Él creía que, él decía, yo tomo, no hago escándalos, no les pego. ¿Cuál es el problema? ¿En qué les afecta? Él eso creía, ¿verdad?, que no nos estaba afectando. Pero hay otras personas, hermanos, cuando no creen de Cristo, ¿verdad?, cuando no conocen, nos lastiman intencionalmente. Y hasta por ello debemos orar, hermanos, porque el Señor nos lo está declarando en su palabra, porque el amor de Dios es infinito y Él quiere que seamos un modelo a seguir, ¿verdad? Que debemos seguir, su modelo. Tenemos que seguirlo, seguir sus pasos. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, dice. Bendecid a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian. Tenemos que orar, hermanos, siempre, en todo momento. Aun cuando uno se sienta quizá golpeado, ¿verdad? Es parte de un mandamiento que el Señor nos ha dado y que usted sabe cuál es. Yo sé cuál es. Amar al prójimo, ¿verdad?, como a nosotros mismos, dice el Señor. En Romanos 12, 19, 20, por favor. Muchos decimos, ay no, como Él me trató así, yo también así lo voy a tratar. Porque Él me lastima, ¿verdad? Porque ella me hirió. Y buscamos hacer venganza con nuestras manos. Pero el Señor nos está diciendo qué debemos hacer cuando sintamos ese sentimiento. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tratemos de hacer siempre el bien, hermanos, aunque esa persona nos haya lastimado, ¿verdad? Y un ejemplo claro, hermanos, de una situación así, yo decía, yo no entiendo cómo mi mamá le plancha. Yo no entiendo, porque miren, hermanos, mi mamá era un ejemplo de esposa. Mi mamá le planchaba toditas sus camisas, toditos sus pantalones a mi papá, y ella buscaba qué pantalón le daba con qué camisa. Era bonito ver eso, hermanos. ¿Y sabe qué hacía ellos? Viejo, te seco los pies. Se me enchina la piel al recordar eso. Le ponía su talco, le ponía sus calcetines, le amarraba los zapatos. ¿Cuántas han hecho eso por su esposa aquí? ¿Por sus esposos? Nadie. Hay una que con miedo está levantando la mano. Y a lo mejor tiene un excelente esposo. Y mi papá no era un ejemplo de esposo, pero mi mamá lo amaba. Mi mamá le servía tan bonito. Y ¿sabe por qué lo hacía? Porque lo amaba. Porque era su esposo. Aunque la lastimaba, aunque la engañaba. Porque lo veíamos, hermanos, no era mentira. Estos ojos. Y ella aún así le servía.
Un amor así debemos tener nosotros para con todos. Qué difícil, hermano. Dice que si te pegan aquí, nosotros nos pegan aquí y damos aquí, ¿verdad? Y no perdonamos, nos lo guardamos. Dios nos ayuda, hermanos. Dios es un Dios justo y Dios premia todo lo que hacemos, bueno y mal. No debemos pagar mal por mal. Yo me acuerdo, hermanos, que llegaba en la madrugada y ella les decía, él venía de tomar, hermanos, en esos lugares hay comida. Viejo, ya cenaste a la 1, a las 2 de la mañana y le hacía la cena. A las 2 de la mañana yo oía, bueno, como antes no había microondas, ¿verdad? En la cocina y la cuchara que estaba haciéndole tal vez un huevo o calentándole un poquito de frijoles. Le daba de comer a esa hora. Y él siendo infiel a ella, y ella todavía le decía, ya comiste. Ojalá nosotros fuéramos así, ¿verdad? Que no pagáramos mal por mal. Y que realmente pudiéramos poner la otra mejilla. Pero Dios nos va a ayudar, hermanos. Vamos a leer también en Marcos 11, 25, 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Vea bien, muchos quizás puedan decir, pero es que yo no puedo perdonar. Pero el Señor nos está diciendo que lo podemos hacer en una oración. Si usted al acordarse de esa persona se le revuelve el estómago, ore. Pídale, Señor, yo lo quiero perdonar. Yo no quiero sentir esto en mí. Yo quiero liberarme. Yo quiero perdonar, ¿verdad? Esta traición. Yo quiero perdonar tantas cosas, hermano. El Señor nos ha dado la clave. Cuando leemos el Padre Nuestro, ahí dice, hermanos. Y dice, perdona nuestras ofensas. Tal vez somos culpables, hermano. También somos culpables muchas veces. Tal vez usted dice, ay, es que ¿cómo lo voy a perdonar si todo lo que me hizo? Pero muchas veces nosotros somos el agresor. En otros casos, ¿verdad? Si usted ha lastimado a alguien, si usted siente que ha herido a alguien, también tiene que pedir perdón, porque el Señor nos lo está declarando. Dice en la oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. El perdón viene y va. No solo voy a perdonar, todos me ofenden. No, usted muchas veces es el agresor y tiene que identificar cuando usted es culpable también. Porque no solamente, ¿verdad?, somos las víctimas muchas veces. Tenemos que analizarnos. Porque si no estamos, ¿verdad?, amargados por una herida, podemos ser quien amargue a otro por una herida que le hemos causado. Tal vez no es tan atroz, ¿verdad?, como lo que mencionamos, un abuso, ¿verdad?, una infidelidad. Pero tal vez una palabra que usted le dijo ayer a su esposo, a su esposa, a su hijo. Le contestó mal a su jefe, eso no debe ser. Discúlpeme, me alteré, ¿verdad? Aunque ni modo, ¿verdad? Tal vez usted tenga la razón de lo que usted le dijo a él, pero usted tiene que pedir perdón. Tiene que ser humilde. Amén. Porque eso también es un estorbo para nuestras vidas. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si nosotros hemos hecho algo, hermanos, y también no hemos pedido perdón, eso es estorbo también para nosotros. Y el Señor nos está diciendo, si vos sabés, si tú sabes, ¿verdad?, que metiste la pata y que la heriste y que lo heriste, anda y pedile perdón. Y después arreglamos nosotros dos. Porque el Señor es misericordioso. Él nos da siempre una oportunidad para ponernos a cuentas. Él nos da ese espacio, ¿verdad? Pensalo bien. ¿Qué perdés? Pedile perdón. Hacelo. Amén. Él nos está diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, imagínese que usted, el día de hoy, es un ejemplo, hermanos, porque ni siquiera sé quién ha puesto las flores. Usted tenía que traer las flores y las compró por decir hoy. Y las trae, ¿verdad? Pero se acordó que ayer en la noche se enojó porque usted quería comer huevos fritos y su esposa le hizo huevos estrellados. Y usted le dijo, ay, otra vez huevos estrellados. Y tal vez ella se sintió mal. Antes de venir a poner esa ofrenda hermosa al Señor, usted debe ir a donde su esposa y decirle, perdóname, ayer andaba alterado y no quería comer huevos estrellados, pero estaban ricos, perdóname. Tiene que pedir perdón antes de poner su ofrenda, porque si no, va a haber un estorbo. Aquí lo dice la palabra, yo no lo estoy inventando, hermanos. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y ándate, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Sé que ya lo saben, hermanos, pero es hermoso que el Señor lo haya ordenado en este día para nosotros, ¿verdad? Y quiero que retomemos, hermanos, el texto con el que iniciamos. En Mateo 18, 21, 22. Donde Pedro le dice al Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces pues tengo que perdonar? ¿7? No, le dice el Señor. Y le dice, ¿verdad? Le da la respuesta. Pero hermanos, ese es un símbolo de que el perdón se debe hacer sin límites. ¿Qué quiere decir? Que las ofensas no van a parar, que las heridas se le va a sanar esta y aquí atrás va a tener otra, hermano, y va a tener que perdonar. ¿Por qué? Por obediencia, por amor, porque el Señor nos perdonó a nosotros. Amén. Por eso tenemos que perdonar, porque su amor es infinito y porque todo lo mal que nosotros hemos hecho, el Señor lo ha desechado y nos ha abierto un camino. Amén. Porque somos libres delante de Él cuando perdonamos. Y esto no requiere un costo, hermanos. Solo es que disponga su corazón y lo haga. El perdón está basado en la obediencia. Si usted tiene al Señor en su corazón, tiene amor y debe ser obediente. El perdón no tiene límites. El perdón no es opcional. Mire, hermana Miriam, si usted quiere lo perdona, si no, no. No es así, ¿verdad, hermana? Tiene que perdonar, tenemos que perdonar. Y sobre todo, hermanos, porque es parte del mandamiento del Señor. Porque si dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y ese prójimo es el que me está lastimando, tengo que perdonarlo, amarlo. Amén. Cuando perdonamos, hermanos, nos volvemos amorosos, obedientes,
misericordiosos. ¿Y esto qué pasa? Nos estamos pareciendo a alguien. ¿A quién, hermanos? A Cristo. El tema de este mes ha sido el modelo de Jesucristo, el modelo de la fe, el modelo de los milagros, el modelo de Dios. Es un Dios amoroso. Él es el modelo que tenemos que seguir. Cuando Él estuvo aquí fue un siervo. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Fue alguien trabajador en la obra. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Él es el ejemplo que debemos seguir. Él es el máximo ejemplo del perdón. Porque Él ha perdonado nuestros pecados. ¿A dónde, hermanos? En una cruz. Solo el que ha tenido un verdadero arrepentimiento, una conversión completa, puede decir, puedo perdonar. Aunque sea difícil, pero puede perdonar. Solo el que tiene el verdadero amor de Cristo puede perdonar. La verdadera misión de la venida de Cristo, ¿verdad? En su momento, ¿cuál fue? Perdonar. Por eso es el máximo ejemplo que podemos poner. No podemos decir, ay, mire el hermano Tony, mire la hermana Sara. No somos el ejemplo. Ya hay un modelo estipulado a seguir. El hermano Alberto nos decía que era un modelo. Hermanos, pero como yo ya lo había buscado, yo se los voy a leer. Dice que es alguien o alguna cosa, pero nosotros sabemos que es alguien que sirve como pauta para ser imitada. ¿A quién tenemos que imitar? A Cristo, reproducida o copiada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser imitadores, ser una reproducción, ¿verdad?, de Cristo. Ver qué es lo que Cristo haría en ese momento. Dice que la persona que merece, se dice que la persona que puede ser imitada puede ser por sus buenas cualidades. Y el Señor tenía las mejores cualidades. Amén. Es un patrón o un estándar. Es una guía, una muestra. ¿Sí o no que cuando dicen, esta es la casa modelo? Usted se imagina, ¿verdad? Va a la casa, aquí voy a poner la cocina, ay, qué bonito, mira, y los dormitorios, amor, ya viste cómo, que aunque es uno, pero como tenemos 3 niños, lo podemos acomodar como está aquí. Ese es el modelo que usted se lleva para poder organizar su casa. Hay gente que dice, hagamos un ejemplar, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir para ir pudiendo reproducir lo que usted quiere, ¿verdad? Y que quede perfecto. No es cierto que dicen, ay, compré un molde para hacer tartaletas. Un molde. ¿Qué significa? Que en ese molde metámonos, hermanos, y dejémonos, ¿verdad?, que nos cocinen ahí y que produzcamos esa tartaleta del perdón y que la saboreemos, porque es rico perdonar, no se siente descargado. Amén. Yo les voy a finalizar de contar el testimonio de mi papá. Hermanos, cuando yo ya viví con Antonio y tuvimos nuestra casa, no lo eché, hermanos, no lo hice, y me siento feliz por eso, porque yo era la única que estaba pendiente de él. Cuando yo decía, lo voy a echar, no le voy a dar comida, yo estaba pendiente. Y no lo digo para que ustedes lo sepan o para enaltecerme, sino para mostrarles que Dios puede sanar nuestras heridas. Por muy grandes que sean, por tan dolorosas que sean, por tanta amargura que nos haya causado tanto llanto, Dios nos puede cambiar, Dios puede hacer que perdonemos. Y también pidamos perdón, hermanos, porque es hermoso que esa persona que lo ofendió le pida perdón. Y sabe, mi papá nunca lo hizo.
así en su pleno uso de su mente. Pero cuando él estuvo grave y a punto de morir, él me pidió perdón y para mí fue tan grato. Yo le dije, yo ya te había perdonado, pero es hermoso que lo hagas, porque el Señor eso quiere que hagamos. Hermano, déjese usar por el Señor. Eso no lo hace menos persona, no lo hace con menos valor, no lo hace. Al contrario, le da más valor a su vida. Lo deja estar conectado directamente con el Padre. Pida perdón, que no le dé pena, hermanos. Pena es robar y andan un montón robando. Pidamos perdón y perdonemos también, porque el Señor eso hizo. Hermanos, póngase a pensar todo lo que el Señor sufrió. Piénselo en este momento. Lo golpearon, lo ultrajaron, se burlaron de él. Ay, este dice que es hijo, ¿verdad? Imagínese. Y él tuvo todavía la fuerza de dejarse, ¿verdad? Que lo clavaran. Qué triste, hermanos, que fue una injusticia. Y él pudo cumplir con el mandato que su padre le había dado, y nosotros que solamente tenemos que perdonar. Él sufrió muchas ofensas, él tuvo abusos físicos, verbales, sufrió traición, lo avergonzaron públicamente, murmuraron de él, lo negaron aún viviendo con él de cerca y tuvieron el valor de negarlo. Se reían de él. Él solicitaba agua y no le daban agua, hermanos. ¿Cómo usted y yo no vamos a perdonar algo tan pequeño en este mundo? Él fue la máxima expresión, hermanos, del perdón, del amor. Y eso es lo que debemos seguir. Ese modelo es el que debemos seguir. Ese ejemplo es el que debemos seguir. Orar sin cesar, todos los días, sin parar. Y que cuando usted ore, dígale, Señor, perdona mis ofensas, no solamente las que te he hecho a ti, sino las que he hecho por aquellos. Y usted y yo vamos a saber cuáles son esas ofensas que hicimos, porque lo sabemos, hermano. El Espíritu Santo nos hace sentir eso, ¿sí o no? Sí, hermanos. Y perdonemos, hermanos. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso es lo que hemos aprendido este día domingo. Espero en el Señor que hayamos recibido este mensaje. Y que cuando se nos presente, ¿verdad?, esa dificultad, cuando nos golpee, cuando nos pase esa herida, usted recuerde que el Señor vino a perdonarnos y que nosotros debemos perdonar.